El mundo entero está siendo estremecido por muchas cosas que usted mismo ya se dio cuenta. Noticias que dicen que todo va de mal en peor. Pero para los que creemos en Dios, todo eso nos ayuda para bien. Hoy te vas a dar cuenta si la pandemia realmente nos ha ocasionado problemas o ha sido una bendición. Hoy vas a darte cuenta de ambas cosas. Por favor, no te vayas. Quédate porque hay palabra de Dios para ti y para mí. Realmente la pandemia ha sido para muchos una escuela, para muchos una tribulación, para muchos un sufrimiento, un momento de oscuridad. Yo me pregunto hoy, amigo y amiga que estás viendo este canal, ¿qué significa para ti la pandemia? ¿Qué enseñanza te ha dejado? Wow. Y es que hay un pasaje tan tremendo, tan hermoso, que yo quiero compartir en esta hora porque también quiero bendecir tu vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación, escuche, una leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente, habla de excelencia y eterno peso de gloria. O sea, su gloria será pesada. Y luego dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. O sea, en otras palabras, en donde tú y yo nos vamos a enfocar es en todo aquello que no se ve. ¿Qué está pasando detrás de esta pandemia, detrás de esta angustia, detrás de esta oscuridad, detrás de estos momentos tan difíciles? La Biblia dice: pues las cosas que se ven son temporales. ¿Qué dice la Biblia? Que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La pregunta es: ¿hacia dónde te estás enfocando? ¿Hacia dónde te estás direccionando? Porque la Biblia me dice que la tribulación es momentánea. La Biblia me dice que la tribulación es momentánea, y la palabra me dice que después de la tribulación produce el resultado, es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, que después de esta tribulación para tu vida que estás pasando, después de esta angustia, después de estos momentos de oscuridad, después de estos momentos tan difíciles, la pregunta es: ¿qué lección nos ha enseñado esta pandemia? Bueno, por ahí yo escribí algunos puntos, y el primer punto que yo escribo es que el mundo que conocemos no es infalible. O sea, que tarde que temprano va a ir cambiando, tarde que temprano esto se va a acabar, esto va cambiando, va transformándose, va entrando en un periodo de transición. También aprendimos el valor de lo cotidiano y lo pequeño. También aprendimos la armonía y el equilibrio que se debe tener en el día a día. También hemos aprendido en esta pandemia a adaptarnos a los cambios. Pero también esta pandemia te ha enseñado a agradecer a quienes siguieron trabajando mientras estábamos confinados en los hospitales, en la pesca, en la agricultura, en el mantenimiento de las redes tecnológicas, en la distribución y venta de alimentos, como los bomberos, el ejército, las fuerzas de seguridad y medios de comunicación. Pero también esta pandemia también nos ha enseñado a ser más higiénicos. Esta pandemia te enseñó también a amar al prójimo. Esta pandemia te enseñó a conocer la soledad. Pero esta pandemia también te ha enseñado a valorar las cosas pequeñas, a valorar tu trabajo, a conocer más a la presencia del Señor, a acercarte más hacia Dios. Esta pandemia también nos ha enseñado una actualización con las nuevas tecnologías para mantener relaciones con otras personas. En otras palabras, la pandemia nos enseñó un periodo de aceleración. Wow, la pandemia ha traído un periodo de aceleración, pero también bendecimos a aquellos profesores que desde la escuela aún están enseñando a sus niños, a su familia. Y un aplauso para esos profesores, un aplauso para aquellos que se esfuerzan, un aplauso para aquellos que han trabajado en medio del confinamiento. Pero también nos ha zarandeado y nos ha dejado ahí en el fango, en la desesperación. También nos enseñó a estar desnudos, también nos enseñó nuestras limitaciones. ¿Qué, pastor?
La pandemia te vino a enseñar tus limitaciones, correcto. La pandemia nos vino a enseñar que nadie aquí está fuerte, que nadie aquí sabe más que el otro, sino que todos dependemos de los demás. Pero también la pandemia sacó lo mejor, la mejor versión de ti. Vuelvo a repetir, la pandemia vino a sacar la mejor versión de ti. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué la pandemia vino a sacar la mejor versión de mí? Porque habían personas que en medio de la oscuridad, en medio de ese fango de lodo, en medio de esa desesperación, en medio de ese hundimiento, en medio de la oscuridad y la soledad, ahí salió el genio que todos llevamos dentro. Y yo te garantizo que después de esa pandemia, usted sacó a esa persona creativa que llevabas dentro de ti. Después de esa pandemia, usted ya no ha sido la misma persona. Ahora eres más amable, ahora eres más humilde, ahora valoras más a tus padres, porque antes estabas lejos de ellos. Yo sé que hemos perdido familiares, yo sé que algunos perdieron el empleo, algunas otras personas tuvieron que regresar de la Unión Americana a sus lugares de orígenes, pero el poder transformador del Señor está contigo, mi amigo, mi amiga. La pandemia nos ha enseñado que en medio de la oscuridad hay un sol que va a brillar siempre. La pandemia te enseñó a conocer tal vez la miseria, la escasez, la pobreza, pero la pandemia te enseñó a dar gracias a Dios por esos sagrados alimentos. La pandemia te enseñó también a amar a tu cuerpo. Wow, qué pastor, dígalo por favor. La pandemia nos enseñó a respetar y amar y a cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo sagrado del Espíritu Santo. Porque a través de la pandemia, recuerde que muchas personas de sobrepeso fueron las más afectadas, pero usted ahora ya sabe que tiene que cuidarse, ya sabe cómo alimentarse, porque no es lo mismo comer que alimentarse. Antes comías, pero ahora te sabes alimentar, porque después de la pandemia te volviste más higiénico y después de la pandemia te volviste más disciplinado. Bendito sea el nombre del Señor. La pandemia ha sacado la mejor versión de ti. La pandemia te ha enseñado que tal vez personas que estaban cerca de ti, que decían ser tus amigos, las personas que decían estoy contigo, las personas que te daban la espalda, las personas que te apapachaban, que te decían estoy contigo, te quiero, te amo, te beso, aleluya, pero en la pandemia te abandonaron. Que wow, sé que amansa, alaba aquí, amanso. Yo puedo sentir la presencia de Dios ahora. Habían personas que te decían que te querían, que te amaban, que te respetaban. Habían personas que te abrazaban, wow, en medio de la fama, en medio de esa cima de la montaña. Pero cuando vino la pandemia, te diste cuenta que esas personas que decían ser tus amigos, wow, cuando vino la pandemia te abandonaron. Y ahí fue donde entendiste que los que se quedaron contigo hasta el último momento hacia la cruz son los que realmente te aman, son los que realmente Dios ha puesto en ese camino. Pero sabes una cosa, para que esa película exista, tú eres el protagonista de tu propia película, tú eres el protagonista de tu propia versión, amigo. No importa cuántos villanos aparezcan en esa película, tú eres el protagonista. Y Dios me dice que yo, aquí jamás solaba, Dios me dice que yo te diga, empecé a sacar, empecé a limpiar aquellas amistades que no te edificaban en medio de la pandemia, en medio del sacudir, porque la pandemia trajo un sacudir económico, la pandemia trajo un sacudir espiritual. Ahí nos dimos cuenta los pastores quién realmente tenía el carácter para servir a Dios. Si solamente servías a Dios en el altar o adorabas a Dios en tu casa, si solamente buscabas escenarios, porque muchos cantantes evangelistas desaparecieron en la pandemia. Pero en la pandemia los verdaderos adoradores, en la pandemia las personas que realmente aman el ministerio, no hubo nada, ni demonio ni infierno que los detuviera. Siguieron predicando en la casa, siguieron predicando en la escuela, siguieron predicando en las calles, siguieron predicando en las bocinas, siguieron predicando en las redes sociales, porque en la pandemia entendí que ese teléfono que tienes, aleluya, puede alcanzar a muchas personas. Porque en la pandemia entendí que en el teléfono usted puede predicar la palabra del Señor. Porque en la pandemia entendí que en el teléfono usted puede ser comerciante. Porque en la pandemia entendí que ahí puedo hacer negocio. Porque en la pandemia entendí que puedo ser inversionista. Porque en la pandemia entendí que puedo ser un canal de bendición para
para muchas personas. Esta pandemia vino a sacar la mejor versión de nosotros. Y esta pandemia te enseñó que aquellos que se sentaban a la mesa para compartir el pan contigo, que comían de tu mismo plato, te dieron, te dieron la espalda. Esos que te decían ser tus mejores amigos te abandonaron. Amigo y hermano, despierta, porque gracias a esa pandemia se fueron los que se tenían que ir y se quedaron los que realmente son tus amigos. Oh, sacamanso. También entendí realmente, comprendí realmente en esta pandemia, y tú lo comprendiste, que no todos tienen el llamado para ser pastores. Guay, aquí amanso. Porque se acabaron los diezmos de la pandemia, porque se acabaron las ofrendas de la pandemia. Pero a mí Dios me enseñó, y a los ministros verdaderos y reales, que no solo de pan vivirá el hombre. En la pandemia comprendimos, los guerreros, los valientes, los águilas, comprendimos realmente, ay, sojamanso, que en medio de una pandemia, en medio del desierto, aleluya, mi mirada no está aquí en la tierra, aleluya, que en medio de un desierto, de una pandemia de oscuridad, Dios todos los días me enviará el maná del cielo, aleluya. Ahí estuvo el maná, porque me enseñó a no depender de la economía terrenal, nos enseñó a depender todos los días del Padre glorioso. Y ahí entendí que en la oscuridad, en el desierto, el mejor alimento es el maná. Oh, sacamandarabase-que-jamanso. Porque cuando la bendición viene de allá arriba, no hay demonio, no hay infierno que lo detenga. Cuando tú dependes de Dios, aleluya, cuando tú dependes del Creador, cuando tú dependes del Adonai, en la pandemia te diste cuenta, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, ay, 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 y la tierra, hermano. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo el mensaje ahora. Yo no sé si hay alguien que entendió que la pandemia alejó aquello que no servía de tu vida, y que la pandemia sacó la mejor versión de ti, porque ahora eres más humano. Eres más humano, te volviste más humano, también te volviste más generoso, porque ahora entiendes lo que tú sentiste en la soledad, porque ahora tú entiendes que tú pasaste una soledad, perdiste un familiar, estuviste enlutado por la pérdida de ese familiar. Hay personas que me están viendo que en la pandemia estuviste solo con tu difunto, estuviste solo con tu familia, no hubieron pastores, no hubieron ministros para ir a orar por ese enfermo, y se murió porque no hubo un valiente, porque no hubo un guerrero. A mí me consta, a mí me llamaron muchas personas, y yo iba, hermano y hermana, gente, pastores que no querían ir a orar porque no tenían el espíritu de valentía. ¿Sabe una cosa? Yo le hablé a un hermano que me decía: pastor, ven a orar por este pastor, por su amigo. Le hemos hablado a más de 50 pastores y nadie quiere venir a orar por él porque está enfermo de esa plaga. Y yo le dije: hermana, yo iré, pastora, yo iré. Yo no tengo nada que perder y mucho que ganar, porque la pandemia me enseñó a mí, te enseñó a ti a entender de qué material estás hecho. La pandemia me enseñó realmente, si realmente le creo a su palabra, la pandemia me enseñó que todo lo que siembro lo cosecho. La pandemia me enseñó a bendecir otros canales. La pandemia me enseñó a sembrar cuando nadie siembra. La pandemia me enseñó a ser generoso. La pandemia me enseñó no a criticar, sino a bendecir. La pandemia no me enseñó a murmurar ni a juzgar. La pandemia me enseñó a reconocer los ministerios que hasta hoy siguen de pie. La pandemia, ay, samán, saloja, manso. La pandemia me enseñó que habrán seguidores, aleluya, sembradores del reino del cielo. Cuando otros critican, los verdaderos guerreros siembran. Los verdaderos guerreros comienzan a sembrar. Los verdaderos guerreros comienzan a sembrar, y no le importa si viene crisis, si viene hambre, porque en el altar se desata la bendición. La pandemia me enseñó a levantar altares para Dios. En la pandemia levanto un altar, y en la pandemia yo adoro, y en la pandemia ofrendo, y en la pandemia sembré, y en la pandemia Dios me está respaldando y te está respaldando. Y yo quiero bendecir, oiga esto, a esos suscriptores que han mantenido este canal, a esas personas que han presentado ofrendas, a esas personas que realmente están allá en la Unión Americana, en el país de México, en Guatemala, a esas personas que están en Colombia, en Panamá, en cualquier parte, pero que han formado parte de este grupo. Los bendigo, porque en medio de la pandemia se ve tu espíritu de generosidad. ¿Qué dijo, pastor? Que en medio de la pandemia se ve tu espíritu de generosidad, que en medio de la pandemia, en medio del desierto, aleluya, el Señor camina contigo, porque la Biblia dice: te llevaré al desierto
y descubriré lo que hay en tu corazón. Te llevaré a la oscuridad, te llevaré al desierto y descubriré lo que hay en tu corazón. Te llevaré al desierto para que te enamores de mí. Y en esta pandemia usted se enamoró más del Señor. Pero otros retrocedieron porque realmente no vivían por su amor y por su gracia. Vivían por lo que Él les daba. ¿Qué? Vivían por lo que Él les daba. Pero los que estamos enamorados de Él, dependemos de Él, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo quiero orar por esa gente que se ha mantenido acá. Quiero orar por esa gente que está entendiendo ese propósito del Señor. Que pasaron la oscuridad en la pandemia, que quedaron solos, que la pandemia te enseñó a ser una persona más humana, una persona más espiritual, menos juzgar y más bendecir, menos criticar y más bendecir. A esa persona que está hoy agarrando el teléfono, quiero orar por ti. A ese suscriptor que siempre está al pendiente, bendiciendo este canal para que este canal se expanda y se ensanche. El Señor te va a bendecir, porque después de esta leve tribulación, termino diciéndote lo que leí, porque después de esta leve tribulación momentánea, es momentánea, ¿sabes qué va a pasar? Va a producir un eterno peso de gloria. ¿Sabías tú que cuanto más machacado es el olivo, mayor es su fragancia? Y hay personas que tocaron fondo en esta pandemia, que se quedaron solos, que los despidieron, que los corrieron, perdieron un familiar, están enlutados. Cuanto más machacado es el olivo, mayor es su fragancia. Lo que no saben, los que te dejaron, te abandonaron, te criticaron en la pandemia, te dejaron solo, te abandonaron en el camino, pasaron encima de ti, es que lo que estaban haciendo es aplastándote. Pero lo que no saben es que después, en este 2022, la mejor fragancia, dice la Biblia en el Salmo 23, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tus angustiadores, aquellos que te criticaron, aquellos que te difamaron, aquellos que hablan a tus espaldas, no se irán. ¿Qué, pastor? No se irán. Ahí se quedarán para ver cómo Dios te levanta y cómo Dios te bendice. Agarra esa palabra hasta que sus intestinos se les haga trizas por aquí jamás solaba. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso no borres a aquellos que te critican. Déjalos ahí para que vean cómo Dios te ha exaltado. Quiero bendecir el ministerio del Águila. Es un hombre que lo conozco ya de años, más de 10, 12 años, desde que estaba chico. Es un hombre muy generoso, muy criticado y muy juzgado por aquel que no lo conoce, por aquel que no camina con él. Porque a veces solo tenemos una versión de un producto, de algo, de alguien, por lo externo, pero no conoces lo interno. ¿Sabes cuándo conoces a alguien? Cuando tú te acercas a alguien. Y ojalá que el Águila me preste un tiempo en otro episodio para hablar qué hay detrás del buen samaritano. Hay una gran enseñanza, a veces lo leemos ahí pero no la entendemos. Ojalá que tengamos tiempo, si quieres escuchar esa palabra detrás de la enseñanza del samaritano y qué hay con la enseñanza de la samaritana, porque parece ser que son del mismo lugar, ¿no? Y te vas a dar cuenta que hay personas aquí que me están viendo que solo juzgan como el producto, señalan, apuntan, pero no lo conocen. Solo alguien que se acerca a esa persona, que está con él, que camina con él, que se sienta con él, que habla con él, solo de cerca conoceremos el corazón de la persona. Cuando tú te acercas realmente a esa persona es cuando lo conoces. Y yo conozco a este varón, es un hombre muy ofrendador, muy generoso, me consta, ha apoyado a muchos cantantes, demasiado, a muchos evangelistas cantantes. Es un hombre muy generoso y que Dios bendiga a los generosos que también siembran en su ministerio. Pero también hay personas que se levantan a juzgar a alguien. Tú no puedes juzgar a alguien solo por tu percepción. Es tu percepción si no lo conoces. Yo quiero orar y voy a elevar esta oración por aquellos que pasaron esta pandemia, están pasando esta pandemia, y le voy a dar gracias a Dios. Bendito Dios que moras en los cielos, te doy gracias, Dios mío, Señor, gracias por esta pandemia. Gracias por los que hemos pasado momentos de oscuridad, momentos difíciles, momentos de angustia. Por aquella persona que está atribulada, por aquel joven que está decepcionado, por aquella jovencita que está angustiada, llorando, agarrando este teléfono, por aquel pastor que ha perdido las fuerzas, las esperanzas, que ha sido criticado, por aquel evangelista que ya no quiere salir a predicar porque está desanimado, porque a alguien se le ha ocurrido desanimarlo. Padre, yo oro por él para que se levante. Oro por aquel pastor, por aquel cantante, por aquel siervo, Dios mío, Señor, que antes cantaba, por aquellos evangelistas, por aquellos profetas, por aquellos hombres guerreros, mujeres de fe, mujeres profetas, hombres, Señor, que pasaron la pandemia y se retiraron, personas que están viviendo la angustia, la soledad, que están llorando ahora. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús, y que ellos, Padre, yo sé que se van a levantar, que en este año 2022
Dios, vienen cosas gloriosas para ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia, declaramos tu gloria, declaramos, Señor, un tiempo de honra, un tiempo de bendición, un tiempo de ensanchamiento. Que tu presencia, Padre, fluya, que tu presencia, Padre, comience a obrar sobre estas personas. Los bendecimos desde ya. En el nombre de Jesús, reciban esa palabra. Y mi Dios, pues, oiga, suplirá todo lo que te haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria. El Señor enviará su bendición en el nombre de Jesús. Amén.